Aquí está. Saco mi video para que no haya interrupciones. Bueno, cuando hablamos de criptas, es inevitable hablar de lo que es un monumento funerario. Nosotros tenemos un monumento funerario primitivo que vendría a ser las excavaciones donde se colocaban los restos humanos del difunto, los restos del difunto. Algunas sociedades, algunos espacios en la antigüedad los colocaban en cuevas, ahí sería como el antecedente de estas criptas, que eran estas eh, excavaciones donde se colocaban, esperen que se me está yendo, los restos humanos. En la Edad Media, con el apogeo, con la mayor difusión del cristianismo, las criptas van a ser utilizadas en las iglesias, van a ser cámaras utilizadas en parte de las iglesias. Esta foto responde a cómo podemos ver por esta reja la cripta de la Catedral de Córdoba. A ella se asciende, a esta cripta se desciende por la sacristía. Estas criptas a veces ¿no? se elevaban del nivel del piso, ¿no? Para que esta cripta quedara en la parte un poco más levantada del suelo. Con el tiempo, las criptas comenzaron a construirse en los cementerios y después se transformaron en la parte más popular, que serían los bloques de nichos que podemos ver en diferentes cementerios, ya no tan patrimoniales, sino cementerios más rurales, tienen mayor cantidad de estos espacios para colocar los féretros. Si la tumba se construye sobre el nivel del suelo, se le da el nombre de mausoleo. Una cripta es ese espacio donde se van a colocar los restos del difunto en un sitio subterráneo, ¿sí? Ahí era donde se colocaba, por eso es que las que podemos llegar a ver van a ser de este tipo. La palabra deriva del latín de cripta, que designa una excavación o una galería subterránea, ¿sí? Esto también viene del griego de cripte, que significa lo mismo. Bueno, vamos a ver las diferencias. Vamos a tener por un lado las catacumbas y por el otro lado la cripta. ¿Sí? En el caso de la cripta es un espacio dentro de un mausoleo o de una construcción en el cual se depositan restos cremados o los restos óseos completos. Se encuentran normalmente en cementerios y en edificios religiosos como catedrales, basílicas, iglesias, pero también se pueden encontrar en algunos espacios privados. Acá tenemos un ejemplo de una cripta con las galerías, sus columnas, los arcos de medio punto. En su mayor parte no tienen una cobertura, no tienen una mampostería que tape el material con el cual fueron realizados o los ladrillos con los cuales fueron realizados. La catacumba, que podrían llegar a confundirse, es un cementerio subterráneo compuesto por galerías o pasajes con huecos laterales para las tumbas. Se utilizaban para reuniones secretas en los primeros siglos del cristianismo, era donde se encontraban los cristianos, y como la costumbre era cremar al difunto para el dogma cristiano, el cuerpo tenía que conservarse completo para el momento de la resurrección. Entonces no se permitía la incineración. Por eso también es que la Iglesia Católica ha tenido su gran rechazo a la incineración, y bueno, todo eso fue cambiando con el tema que tuvimos que vivir por la pandemia. Bueno, los primeros cristianos enterraban en estas
catacumbas a sus difuntos. Como ven, hay como pequeños espacios, que es lo que ahora se traslada ya no de manera ancha hacia lo largo del féretro, sino que es un espacio más chiquitito donde se encaja el féretro en las nicheras de los cementerios actuales. Esto es algo que le tomé prestado las fotos que está posteando Lisandro, que responde a la Basílica de Santa María de Area Coeli en Roma, del Altar del Cielo, sería la traducción del italiano al castellano, donde en la entrada tenemos estas lápidas medievales, que era una costumbre de tapar esas tumbas con estas lápidas, y en las lápidas, bueno, se relataba quién era la persona que estaba. No son, a veces se confunde que esto es una cripta. No, la cripta va a ser, en este caso, fíjense que esto lo pone Wikipedia, pone la tumba de Cecchino Bracci, y en realidad esto sería una cripta. Por definición, por ubicación, sería una cripta porque la tumba es del piso hacia abajo, uno o varios, con la lápida que va a mostrar. En general, en todas las iglesias vamos a tener esto, o en el atrio, o en el altar, o en los altares laterales, también podemos tenerlo. Cecchino Bracci es un joven que ayudaba a Miguel Ángel y que falleció a los 15 años. La familia era amiga de Miguel Ángel y bueno, él se encargó de realizar su monumento funerario. Aquí tenemos criptas más conocidas, más famosas, como la cripta del Real Monasterio del Escorial. El Escorial es un complejo de edificios que está situado en San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid, en España, y es un monumento arquitectónico muy importante del Renacimiento español. Realmente tiene una belleza increíble. Y en la revista Patrimonio Funerario, creo que fue en la de febrero o marzo, no recuerdo cuál, pero los que han accedido a las revistas, y si no después yo se los paso por WhatsApp, están todas en Instagram y ahí las pueden bajar y pueden verlas para poder leerlas con mayor tranquilidad. Hay todo un trabajo que realicé de diferentes investigaciones sobre el Escorial. Fue construido por Felipe II entre 1563 y 1584 y alberga los restos de los distintos reyes, los infantes. Bueno, hay toda una historia que está relatada allí en la revista. Sintetiza las formas artísticas entre lo italiano y la flamenca. Posee una iglesia, un monasterio, un palacio real, un colegio, un seminario, una biblioteca. Y es un símbolo de la grandeza del Imperio Español del siglo XVI. El Escorial es patrimonio de la humanidad desde 1984 y es un monumento que resume las aspiraciones ideológicas y culturales del siglo de oro. Aquí podemos ver, esta es toda la extensión del Escorial, realmente es maravilloso, la cantidad de jardines es un imperdible, y bueno, y aquí la parte donde están, donde reposan los restos de diferentes monarcas. En la revista yo comento el tamaño de esto, o sea, hay un tamaño como más reducido, los restos se llevaban al pudridero del Escorial, donde al desmembrarse, ¿no?, se colocaban en estos féretros que eran mucho más pequeños. Por eso es que tienen este tamaño. En la revista está muy bien descrito todo. Bueno, otro de los ejemplos que tenemos de Europa es la cripta de San Antolín. Esta cripta está situada en la actual catedral de Palencia, en España, y es el único resto de la primitiva catedral visigoda construida en la segunda mitad del siglo VII.
se le han añadido elementos románticos y la cripta está dedicada a San Antolín, que fue un mártir y patrón de Palencia. Vivió entre los siglos V y VI y fue venerado como santo por las iglesias católica y ortodoxa. Cuenta la leyenda que él fue ejecutado porque no quiso plegarse al arrianismo junto con dos discípulos, Juan y Almaquio, que reciben el culto junto a él, o sea, son los que van a venerar a San Antolín. Para quienes no recuerdan, el arrianismo era una de estas corrientes que sostenía que Jesucristo era el Hijo de Dios procedente del Padre, pero que no era eterno, o sea, que no tenía una divinidad. Y que había sido engendrado por el Padre, pero antes que Dios creara el tiempo, o sea, no tenía esa divinidad que, bueno, los cristianos comunes tenemos en cuenta, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esa era la corriente del arianismo. Acá podemos ver las galerías, que era lo que yo les comentaba, el arco de medio punto, cómo se iban armando, y bueno, y ahí van a estar los distintos sepultados, que en general en estas criptas estaban personajes importantes, lo mismo en las iglesias, eh, no era el, el leñador o el agricultor. Bueno, ahora sí, pasamos a Córdoba, que es donde yo vivo, Córdoba, Argentina, y este libro que podemos ver aquí a la izquierda fue escrito por el padre Carlos Ponza, un erudito muy importante. Yo pude participar cuando hice el curso para ser guía del Museo Juan de Tejeda, el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. Siempre comento de Ariel, que somos amigos. Bueno, Ariel está de vacaciones ahora. Ariel Busto, que participó el miércoles pasado contando y enviando el libro sobre arquitectura. Bueno, Ariel era el director hasta diciembre del año pasado, creo. Bueno, hicimos una capacitación y pudimos adquirir este libro que habla de la Córdoba, Tierra de Santos. Es un libro realmente muy hermoso que si vienen por Córdoba podrían llegar a conseguirlo, creería que en el arzobispado. Ahí van a contar la vida y los lugares de la parte religiosa de los siglos XVII y XVIII. Y acá les coloqué el mapa. Estos son fotos del libro, imposible escanearlo porque tiene papel e ilustración y al abrirlo se pueden romper las hojas, así que chicos, les saqué solamente foto para que los vean. Nos marca los diferentes espacios religiosos importantes que tiene el centro de la ciudad de Córdoba. Esto es la Plaza San Martín, este es el Cabildo, esta es la catedral, acá tenemos el Museo Juan de Tejeda, el que le estaba comentando. Esto es un predio donde una parte es el museo, acá tenemos la parte de la Recoba, todo esto ya pertenece a las hermanas Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, que tienen acá el monasterio, ¿sí? Y al lado el museo. Cuando vengan a Córdoba les hago una visita guiada de cortesía a quienes deseen conocer esta parte, porque en verdad como Museo de Arte Religioso posee 3 colecciones, por una parte de la catedral, por otra parte las distintas obras maravillosas que posee el museo, que han venido de las distintas donaciones por las dotes de las monjitas que fueron pasando por todos estos siglos, y también colecciones privadas. Hay gente que por ahí tenía una imagen de una virgen y bueno, los descendientes no son tan creyentes, no son tan devotos y dicen, ¿qué hacemos con la virgen tal? Bueno, lo han donado al Museo Juan de Tejeda.
Lo que tenemos por acá es la plazoleta enfrente de la Compañía de Jesús. Nosotros salimos de la catedral, venimos por Independencia, doblamos en Casero y acá nos encontramos con la manzana jesuítica, donde en esta esquina está la iglesia de la Compañía de Jesús. Al lado está la capilla doméstica, donde nuestro querido Papa ha pernoctado varios días en ese lugar, antes obviamente de ser Papa. Acá enfrente está el Museo San Alberto, que vamos a ver hoy la parte de la cripta, que pertenece a las Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Estas son las primeras y las de acá, las de Santa Teresa, las carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús, son las otras. ¿Por qué están estas de Santa Teresa, las descalzas acá? Porque la familia Tejeda, el padre Juan de Tejeda, era devoto de esta santa, porque tenían una conexión de parentesco, y bueno, tuvo un hecho, la enfermedad de una de sus hijas, y le promete a la santa que le va a donar todo este terreno para que salve a su hija. Bueno, es toda una historia más larga que después se las termino de contar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Rosario del Milagro, lo que está acá. Esto es una avenida muy importante, Avenida Vélez Arfiel, Avenida General Paz. Esta iglesia, les cuento, no tiene que ver con las criptas, pero les cuento ya que estamos hablando de Córdoba, tiene una hermosa cúpula que posee mosaicos donados por Urquiza. Bueno, lo que tenemos para acá, ya alejándonos, aquí, para allá, esto es la cripta jesuítica que vamos a hablar hoy. Esta es la Avenida Colón, que se ensancha y eso va a provocar el descubrimiento de esta cripta jesuítica. Y por este otro lado tenemos la Basílica Nuestra Señora de la Merced, que también es un templo muy importante. Y acá surge ese mito que dicen 7 iglesias en una misma manzana. No, hay muchas iglesias en esta parte del centro histórico, pero no es que están 7 iglesias en una misma manzana. Por eso también a Córdoba se la conoce como Córdoba de las Campanas. El escritor Capdevila, Córdoba, ha hablado y tiene un libro que se llama Córdoba de las Campanas. Bueno, continuamos. Acá empezamos con las criptas de Córdoba. Esta es la cronología de la cripta jesuítica. Yo quise tomar dos, la cripta jesuítica por un lado y el Museo San Alberto, porque son las criptas que podemos acceder, que podemos ver. Esta de la cripta jesuítica tiene la particularidad, no encontré la foto, cuando la encontré después no tuve tiempo de pasarla, pero es, para los que son porteños, las entradas del subte, bueno, así como está eso, de un lado de la Avenida Colón y del otro, a ver que lo muestro, esta es la Avenida Colón. La cripta se puede ingresar por esta parte, acá, sobre Obispo Trijo, o se puede ingresar por este otro lado, ¿sí? Y las entradas parecieran que estuviéramos en uno de los subtes de Buenos Aires. Esta es una de las instituciones que se visitan, que tiene un buen recorrido y que no solamente lo podemos ver por que es un monumento funerario, que es un monumento que perteneció a los jesuitas, que es un monumento que no forma parte de el patrimonio de la humanidad, pero sí que para los cordobeses es algo muy interesante por su historia, por el desarrollo, por toda la trayectoria, que es esto que vamos a ver aquí. Y
cómo se fue formando. Por otro lado, nosotros tenemos este museo que les comentaba, ¿no? El Museo San Alberto, que también tiene, fue el que vimos enfrente de la Compañía de Jesús. Ambos, tanto la cripta jesuítica como el Museo San Alberto, son administrados por la parte municipal y como bien dije, están relacionados al patrimonio de la humanidad por todas las obras jesuíticas, pero que no forman parte de ello. En el caso de la cripta jesuítica, comienza en 1700, ¿sí? Convengamos que en 1573 había sido creada la provincia de Córdoba y bueno, ya a fines de 1699, bueno, llegan los jesuitas, se empiezan a hacer todas estas cantidades de edificios que nosotros empezamos a ver. En el 1700 se incorpora la dote de los hermanos Ignacio y Francisco Mujica a la Compañía de Jesús, destinando la estructura de su casa para un noviciado. Ahí es donde se crea después el noviciado donde estudiaban, donde ya estaban estudiando los distintos jesuitas. Ahí se manda a construir la capilla y una parte está construida en desnivel. Yo les voy a ir mostrando para que, mientras que esta es la entrada, parte de lo que era una escalera que ha quedado cerrada, bueno, con qué se estaba armando, con estas piedras, a esto se le llama, también lo podemos ver en la cañada, el calicanto. Así era cuando la descubren. Lo que vemos aquí atrás era el acceso de la calle. Cuando empiezan a excavar, encuentran que hay una construcción, encuentran que hay estos huecos, empiezan a mirar y descubren la cripta. ¿Cómo llegamos a tener esa cripta como formación edilicia y el resto de la calle? Bueno, ¿qué pasa? Córdoba tuvo en su momento, ahora gracias a Dios ya se ha manejado, tenemos la cañada es como el entubar un arroyo que venía de la zona más alta de la ciudad que inundaba todo el centro. Eso provocó que distintos edificios se perdieran o muchas cosas se hayan perdido por estas inundaciones. En este primer momento se habla que Johannes Strauss, el arquitecto, va a armar la capilla, va a hacer todas las distribuciones de este espacio y la construcción, como estuvimos viendo, son ladrillos cocidos con una aplicación de esta argamasa entre arena y tierra. Va a tener una bóveda de crucería y de medio cañón. Y algunas partes van a tenerlas con madera, pero gracias a Dios se conservan mucho más la parte de los ladrillos. El mismo arquitecto va a hacer el encauzamiento para que no sea inundada por parte de un brazo del río Primero y lo hace en cal y canto, que es lo que en Córdoba se le llama el cal y canto. Cuando muere el arquitecto en Buenos Aires, al poco tiempo de ya haberse instalado el noviciado en 1713, queda toda esta obra inconclusa y se va a transformar en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas hasta 1767, que es cuando los expulsan. A partir de ahí, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, las obras de gestión jesuita, sus edificios y todos sus bienes van a ir pasando de mano en mano y la parte de salud va a ser tratada por los betlemitas. Por eso se le va a dar a los betlemitas este antiguo noviciado para que tengan su propio edificio. Eso lo hace el deán Diego de Salguero y Cabrera, que le pide al obispo de Córdoba que ejecute la donación de las tierras para la fundación de un hospital donde se cure a los pobres y enfermos de la ciudad
poniendo tales bienes bajo la administración de los betlemitas. Bueno, los betlemitas van a participar muy activamente en la salud de Córdoba y van a ser uno de los precursores de uno de el primer hospital, el Hospital San Roque, que tiene la iglesia San Roque, que ha tenido también otras donaciones del obispo Salguero para hacer la iglesia que está en la esquina y ahora pueden ver el museo. Estos betlemitas era una orden que nace en Guatemala en el siglo anterior y que se va trasladando por toda Latinoamérica, empezando por Buenos Aires y bueno, pasando por Córdoba. Alrededor de 1773, por una real cédula, las instalaciones del noviciado pasan para la atención de los enfermos y también se va a construir un hospital para mujeres. El Hospital San Roque se construye en 1800. Va a seguir pasando el tiempo, los betlemitas van a dejar Córdoba, ya la administración de la salud va a estar por el Hospital San Roque. Vamos a seguir en el tiempo y los betlemitas arman una especie de pudridero ubicado en la nave sudoeste del edificio que, bueno, obviamente con el paso de esto que les mostré, ¿no? De la avenida Colón, va a ser destruido toda esa parte edilicia. Va a quedar lo que vimos. Todo esto está relatado en la historia de la medicina de Garzón Maceda, de Córdoba, un libro de 1917, y cuentan que es posible que los muertos de epidemia de cólera hayan sido enterrados en gran parte por ahí. Va a avanzar la ciudad, va a haber un gran crecimiento, va a llegar el ferrocarril, va a ser necesario esta nueva incursión de arterias de acceso a la ciudad y bueno, y ahí es cuando van a seguir haciéndose calles. Acá en 1928 se van a demoler edificios aledaños a lo que sería la cripta y van a pasar distintas familias encumbradas de Córdoba con la propiedad. En 1989, haciendo este ensanchamiento, uno de los trabajadores de Entel, antigua empresa de telefonía, descubren lo que vimos en esa foto que les mostré recién. Y bueno, ahí encuentran la bóveda, ahí se hace todo un trabajo de arqueología, de puesta en valor, de recuperación, y en 1990 se transforma en el Museo de la Cripta Jesuítica. De todo esto, que es la parte histórica, también hay mitos respecto de la cripta jesuítica. Unos decían, algunos sostienen, durante mucho tiempo se dijo que la cripta tenía un pasaje, unos túneles que comunicaban tipo el Vaticano con el Castillo San Angelo. Bueno, lo mismo decían de la cripta jesuítica, y que toda Córdoba estaba cubierta de túneles que algunos hasta llegaban a la estancia jesuítica de Altagracia, que está a 30 kilómetros de Córdoba capital. No son ciertos, no se han encontrado, pero bueno, sirvió para que muchos pudieran hacer sus visitas guiadas. Se conserva muy bien, realmente es muy interesante. Fíjense el trabajo de recuperación de esta sería esa parte que nosotros estábamos viendo recién. Esta es una de las entradas y hubo un tiempo que culturalmente se realizaban distintos eventos, se le daba a este espacio una mayor interacción con los vecinos de la ciudad de Córdoba o los visitantes turistas, pero bueno, ahora han quedado solamente las visitas guiadas. Otro de los espacios que tenemos, que también se los mostré en el mapa, es el Museo San Alberto, del cual ya les fui adelantando cómo llegamos a este museo. Este museo era lo que antiguamente era la casa de la familia Tejeda que viene con Jerónimo Luis de Cabrera
eh, como adelantados en el momento de que se produce la fundación de Córdoba. Esta familia Tejeda tenía tierras a la altura de Cruz del Eje, toda la parte norte, noroeste, cerca de las Sierras Grandes de Córdoba, y en uno de esos viajes, viniendo de Cruz del Eje hacia Córdoba, bueno, se enferma su hija y se produce esto que les había contado anteriormente, de la promesa de Juan de Tejeda de hacer o donar su tierra, donar su casa y construir, no, primero era construir la iglesia y después cuando la niña vuelve a recaer y vuelve a enfermarse, dona la casa y sí, empieza a construir la iglesia. De hecho, si nosotros vamos al Museo San Alberto, vamos a encontrar que en una de las habitaciones podemos ver, o sea, ahora está tapado, se podía ver la parte del altar para que Juan de Tejeda pudiera escuchar en sus últimos momentos de vida la misa que se estaba dando al lado. Esta tiene la parte del Museo San Alberto, va a estar relacionado con la fundación del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, realizado en la casa del presbítero Ignacio Duarte Quirós. Este personaje es muy importante, vamos a ver su cripta. Va a estar la creación de la capilla de Santa Teresa, que está ahí en la esquina, y la creación del Colegio de Niñas Nobles Huérfanas y Educandas. Esto va a cambiar, se iban a enterrar aquí las hermanas, pero en 1843 se crea el cementerio San Jerónimo y estas hermanas van al cementerio a enterrar a las monjitas, a diferencia del Museo Juan de Tejeda, que tiene su propia cripta. En 1923 se crea el Panteón de las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús. Estas son las Carmelitas de Santa Teresa y las del Museo Juan de Tejeda son las Carmelitas descalzas. Que la diferencia entre una y otra, se las comento para que lo sepan, las Carmelitas de Santa Teresa tenían una vida mucho más tranquila, sin, para decirlo concreto, una dama que iba a entrar dentro de las Carmelitas Descalzas se llevaba toda su dote, todas sus sirvientas, y ella no lavaba, no cocinaba, no hacía la cama, nada. Santa Teresa decide crear las Carmelitas Descalzas, que es una orden de silencio absoluto, una orden donde cada hermana construye su ropa, prepara su comida y están en absoluto silencio. Cuando uno va al Museo Juan de Tejeda va a poder ver una de estas celdas, que eran como los dormitorios de las hermanas, muy, muy paupérrima, y donde ellas estaban en su plenitud. En 1980 se crea el museo, que tenemos el Museo San Alberto. Esta sería la parte de la cripta, y bueno, en estos lugares se creaba ese pudridero, lo mismo que vimos en el Escorial. ¿Por qué? Porque era reducir esos huesos, que si bien la cantidad de monjitas que estaban en cada uno de los monasterios no superaban las 21, y no todas fallecían al mismo tiempo, imagínense que con el correr de los años no iba a quedar un espacio para eso. Por eso se colocaban los restos de las monjitas en cal viva, eso reducía los huesos y después se colocaban en el osario. O sea, aquí la cripta no era una cripta individual como las que vamos a ver de San Alberto y del Deán, sino que eran un osario. Acá tenemos el espacio donde podemos visitar una recreación de cómo era la parte de la cocina, y acá estuvo la primera imprenta de nuestro territorio. Acá parte del libro donde vemos, en este caso,
los restos de Obispo Trejo, que están en esta galería y en esta urna, empotrados en esta cripta. Y aquí tenemos en la iglesia en la capilla del Museo San Alberto, la cripta de José Antonio de San Alberto, obispo de Córdoba. Volvemos acá, la Compañía de Jesús, donde fue enterrado el obispo Trejo y Sanabria, y acá les vuelvo a mostrar acá teníamos la cripta, acá el Museo Juan de Tejeda, con la historia que ya les conté, aquí la cripta de San Alberto y acá la de Obispo Trejo. Para finalizar, cada monumento funerario nos va a contar la historia, la historia del difunto, la historia del entorno y la historia de una época. Así, en un gran pantallazo, les he contado todo esto. Ahora, mi amigo Diego está. Bueno, levantando la mano, los que quieran hablar, les habilitamos el micrófono para que puedan comentar qué les ha parecido. Luis, vos que sos mi coequiper en este taller, te hice un recorrido muy rápido porque cuando vengas te quiero mostrar. Habilitar, a ver, Sí, sí. ahí está. Me- no, me pareció muy, muy interesante, muy claro este tema de las criptas, de la evolución, de la historia. Y yo lo único que me gustaría agregar es que hay un símbolo que es muy importante en el cristianismo, que es la montaña. La montaña tiene un corazón que es una cueva y la montaña es un elemento que sube triangularmente, es como que sube hacia la divinidad. Entonces, bueno, las criptas originales eran como cuevas, como vos dijiste, donde se ponían los restos. ¿Para qué? Para que con esa forma de la montaña fuese más rápidamente hacia el cielo. Este, la verdad que es muy interesante todo lo que vos contaste. Yo personalmente no conozco tanto Córdoba como para poder acotar algo, pero bueno, me pareció interesante esto que lo que vos decías, que originalmente eran cuevas, a Jesús lo pusieron en una cueva, ¿no es cierto? No es que se Claro. hicieron una excavación y lo metieron adentro, ¿no? Sino que lo pusieron en una cueva y yo creo mucho en esta cuestión de los símbolos, no es casualidad. ¿No es cierto? Esto. Bueno, nada más y realmente te felicito y me gustó todo lo que compartiste con nosotros, muy claro, muy lindo trabajo, ¿eh? Gracias, gracias, Graciela. Bueno, muchísimas gracias a vos. Sí, es muchísimo para que charlen. Voy a ver si consigo este libro para llevártelo, pues yo sé que a vos te gusta todo lo religioso, o quizás, tal vez, te regale el que tengo, porque lo mío está más en el. No, está muy, muy bueno el libro. Tiene tiene mucha simbología, acá no sé si se ve, habla muchísimo de los jesuitas, tenés, de verdad, a vos te va a gustar mucho más. Así que voy a ver cuando vaya a Buenos Aires si lo consigo y te llevo. Carmen, Gracias, gracias. Carmen Chila, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si levantan la mano, habilitamos. ¿Qué les parece? Muy interesante, no sé quién es. Bueno, eh, felicitaciones. ¿O alguna pregunta que quieran realizar? ¿Alguno vino a Córdoba por aquí? En la Catedral de Córdoba y me impartió los. A ver, Julio Taño dice, estuve en la Catedral de Córdoba y me impactó dentro de la misma los monumentos funerarios de José María Paz, Margarita Güell, el de Anfunes, el General Bustos, sí, hay mucho más, pero estábamos hablando de cripta dentro de una iglesia.
En el caso de José María Paz y su esposa Margarita Huel, el de Anfune, están por fuera. Eso es otra cosa que podríamos hablar. O sea, cuando yo comento, ¿no?, de que el patrimonio funerario es inacabable, inacabable, ¿por qué? Porque nos habla de la humanidad. Entonces, la humanidad ha tenido una historia, la humanidad ha tenido una costumbre, la humanidad se ha desarrollado de diferentes maneras. Hoy, Liliana Benedetti, que creo que está todavía, eh, a ver, no la encuentro. Sí, Liliana está, me manda un videito donde me mostraba de los cementerios que han sido ocupados para vivir. Gente que no tiene lugar para vivir y están viviendo dentro de un panteón abandonado, ellos le llaman mausoleos, esto era en Manila. Pero yo les comentaba que hay varios lugares donde los cementerios se han utilizado para vivir, o sea que se va refuncionalizando. Yo cuando, por ejemplo, vi hace mucho tiempo que una iglesia, que obviamente tenemos una mirada sagrada hacia la iglesia se convirtió en una discoteca o en un centro para exposiciones o en un shopping, bueno, da una cosita, ¿no? De decir, wow, cómo se desacraliza todo, cómo se profaniza todo. Vi la película, supongo que alguno amante de Keanu Reeves y las películas de acción, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, esa que está con el perro. Y en la última, en la tercera, John Wick creo que se llama la película, la saga. Él termina su última pelea en una iglesia que está transformada como discoteca. De verdad me da. Sí, John Wick, gracias, Ana. Eh, no soy muy devota, pero desde mi punto de vista de admirar, a mí me está matando Lisandro mandando fotos desde Roma, admirar todo eso y verlo convertido en una discoteca, bueno, no me agrada mucho, pero después puede ser destruido para hacer un edificio de infinidad de pisos y prefiero no verlo, no estar para esa época. ¿Vos qué opinás, Luis, como arquitecto? ¿Tenés el micrófono? Ahí Eh, está. ahí está. Sí, como arquitecto te digo que a mí me conmociona eso, que se puedan usar para esos lugares. Los usan como pista de patinaje, como centros culturales, como, si me decís como un auditorio, como pasa en el Centro Cultural Recoleta, nuestro, de acá de Buenos Aires, que el auditorio está en la vieja capilla. Llama poderosamente la atención eso y no creo que pase desapercibido para la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que es un lugar donde hubo mucha religiosidad de todos. Hay mucha oración, mucho pedido, lo que pasa en las iglesias, que de pronto un día se borra y comienza una vida con otras características. Esas otras características no deja de conmovernos. A mí, por lo menos, me pasa eso y he visto distintos ejemplos de esto, ¿no? Lamentables, pero bueno, a veces la iglesia no se puede mantener. Esa es la realidad. No hay dinero, no hay tantos fieles que colaboren, no hay curas. Entonces, bueno, la iglesia termina siendo un pandemonium y bueno, por ahí una asociación cultural o alguien que quiere hacer algún tipo de negocio. Hay gente que ha dividido iglesias y ha vivido o ha generado departamentos o qué sé yo, pero bueno, los tiempos son estos que nos tocan. No nos gustan mucho, pero es así. No, por eso te digo, yo, por suerte, cuando ya vayan a destruir, por ejemplo, la Sagrada Familia transformada o destruida, bueno, te duele, a mí me duele. En Córdoba, Sí, así es. justamente, nosotros tenemos la única iglesia que tiene planta con cruz griega, que es el Buen Pastor. El Buen Pastor transformó esa iglesia que fue convertida después en cárcel para mujeres, después ha pasado por muchísimas, está justo enfrente
de una de las iglesias del neogótico en Argentina más bellas. Tenemos la de Mar del Plata, tenemos la de La Plata, tenemos la de Luján, tenemos los capuchinos en Córdoba. Justo frente de los capuchinos de Córdoba está el Paseo del Buen Pastor, que tiene una iglesia con planta de cruz griega, que tenía unos frescos, unas cosas impresionantes, y que en una de estas gestiones, cuando hicieron la remodelación, Dios sabrá en la vida dónde se perdió, ¿Dónde fue a parar? dónde fue a parar, y hoy se transformaba en un centro cultural. O sea, está cuidada, pero bueno, creo que Mm. ahí es donde compete hacer una conjunción de profesionales, ¿no? Los gestores culturales por un lado, gestores culturales con conocimiento, ¿no? Los arquitectos para ver si hay cosas que se pueden sostener, porque yo me imagino que las iglesias fueron preparadas para una determinada actividad. No sé si las iglesias en su estructura pueden soportar el peso de andamio, de esos rieles de luces grandes, no sé. Vos sos el arquitecto, tendríamos que hacer otra charla. Habría que hacer un estudio en cada caso, pero eh, para mí lo importante, te digo en esto, es lo que uno siente cuando entra. Más allá de la fe, uno entra en estos lugares y hay algo de incomodidad, ¿no es cierto? Independientemente que tengas fe o no, que te guste o no, hay algo raro que uno siente en el cuerpo y bueno, yo me guío mucho por eso, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, es una pena que suceda así, que la gente sienta un rechazo por el espacio, por lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, acá opinan, imaginemos con buenos pensamientos, dicen Alejandra, que hay hecho estudios de estructura y de carga en torno al cambio que le realiza, si no sería un desastre. Sí, qué sé yo. Bueno, veo que no tienen más preguntas de este tema. La semana próxima vos vas a hablar de tres criptas interesantes. Eh, yo Te paso. amo tus fotos, amo tus fotos. Así Sí. que yo voy a Bueno, estar. vamos a ver unas criptas con algunas fotos mías, otras agregadas. Tengo tres criptas. Una es la Catedral de Milán, otra es una iglesia muy particular en Kutná Hora, cerca de Praga. Y por último, la que yo más amo de todas estas criptas del mundo es la de la Abadía de Montecassino, en Italia, donde vivió y murió San Benito y Santa Escolástica. Realmente eso es un regalo de imágenes y de símbolos y es un lugar maravilloso que, bueno, que la dejo para el final. Vamos a hablar estas tres, después vemos para la otra clase. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta que tengan los que están? A ver si los puedo poner como vista. Valeria, acá tenemos. eh, estaba Diego Genoa hace un rato y no lo encontré. Yo no pude sacar Sigo fotos. estando. Acá estás, Diego. ¿Cómo estás? ¿Te gustó? Excelente, sí, estuve escuchando. Ahí comenté una cosita. Ay, no lo vi, porque había un montón de comentarios. Coméntame así todos nos enteramos. No, no, nada, una cosita más de los que neogótica de Ferrari, también de los capuchinos de Córdoba, es la de Pompeya. Claro, Diego nos comenta, perdón, leí pero no miré qué Fíjese. era. Me dice que en la de Pompeya, en Buenos Aires, también es neogótica como los capuchinos de Córdoba y obviamente fue hecha por el arquitecto Ferrari. ¿Conoces, Luis, la de los capuchinos de Córdoba? Bueno, Perdón, No, la de no Pompeya conozco más es que la de Catedral de capuchinos Córdoba. también. claro, bueno, entonces después te voy a sacar fotos. Es realmente hermosa. Tengo que ir a Córdoba a mirar todas estas maravillas. Tienes que venir, sí, de verdad, y después no te vas a querer ir porque Córdoba Sí, tiene sí, sí, eso. sí. Uno está y no,
no, realmente es muy bella. Es muy Arquitectónicamente es lindo. muy bella y la parte paisajista natural, bellísima. Eh, sí, ahí lo mostré en el mapa, Julio. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, Mariana Palazzi, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Perfecto. Franco Tengo, Ferrariello. perdón, ahí, perdón, tenía una consultita yo, Ay, sí, porque lo de desde las mi lápidas. desconocimiento, Lo sí, de porque las están lápidas. uno entra y en cualquier, digamos, en las iglesias que entramos está eso, y desde mi desconocimiento yo, digamos, pensaba, nunca lo mencioné, que era una cripta. Bueno, ahora me desasné, pero ¿tiene algún nombre? ¿Dónde podemos averiguar? Bueno, Porque, bueno, es lo que interesante. dije al principio, cuando yo lo comenté al principio, esas son tumbas. O sea, nosotros básicamente tenemos el piso, ¿sí? Todo para abajo del piso, tumba. Para arriba del piso, simple, como monumento funerario más precario, tenemos lo que vemos en las películas de cowboys, ¿viste? Que depositan, hacen una pequeña excavación, no tan profunda, y le colocan después piedras, que queda como una montañita. A eso se le llama túmulo, a la tumba es del piso para abajo. Por eso cuando puse en el PowerPoint lo que me mandó Lisandro, me parecieron bellísimas de esa basílica, eran las lápidas medievales, donde se contaba quién era esa persona, que no era, como dije, el leñador, el verdulero, no era el agricultor, era alguien importante, se le hacía un alto relieve a eso que después se transforma, por ejemplo, en el Père Lachaise, en la tumba de Abelardo y Eloísa, que están los dos, y en la lápida hay todo como una estatua arriba, una figura mucho más grande que ese alto relieve que vimos hoy. Eso lo podemos ver en varias de las iglesias. En general los que están enterrados son distintos sacerdotes, distintos curas, poco o alguno que haya fundado. Por ejemplo, en los pueblos pueden encontrar a Don Gómez, que fue el fundador del pueblo o el que regaló los terrenos y están ahí. Eso lo pueden ver, creo que hay varios, o los altares. Por ahí no está la persona, pero está el altar, o están las cenizas después de que hicieron el altar en las iglesias. O sea, esta parte es muy interesante. Lo concreto, por eso yo les coloqué catacumba y cripta, que están empotradas en la pared, ¿sí? Estamos así. Y cuando vimos la de este muchacho que falleció a los 15 años, que trabajaba con Miguel Ángel, eso es una cripta, no es una tumba. Pero tumba se le dice, antiguamente no estaba esto del patrimonio funerario que empezamos a determinar distinto léxico entre panteón, capilla, mausoleo. Las capillitas son las que vos vas a ver en cualquier cementerio más rural, no tan patrimonial, que son como esas, vos lo vas a ver que tienen para colocar un féretro y para colocar otro féretro. Tiene un adorno, la capillita puede estar adelante, donde se colocan santitos, o puede estar atrás. Todo eso se armaba yo tengo varios catálogos, si querés Mariana después te paso, de Buenos Aires. Entonces ahí es donde yo aprendí cómo se llamaba. Para mí eso era una tumba para arriba, o un nichero pequeñito, pero no, si vos empezás a ver, los nicheros son más uniformes, puede haber nicheros que son del municipio o nicheras de la familia compra una parcela, arma toda una estructura donde van a ir colocando los distintos féretros. Entonces es un nicho familiar. Algunos son simples y sencillos, otro es toda una estructura y colocan los nichos. En otros más avanzados tiene una puertita. ¿Por qué? Entre colocar el féretro, no el nicho, colocar el féretro y lo que termina la construcción, hay un espacio donde ponen el florerito, el santito, el juguetito,
lo que fuere, para que otros no lo roben o no se deteriore con el tiempo, hacen una puerta. Puede ser la puerta por cada féretro o puede ser una puerta general para todos. Eso ha ido variando, pero todo esto es a partir del siglo XX, cómo se fueron variando. Por eso fue que yo comenté. Primero teníamos las criptas en las cuevas, como dijo Luis, Cristo. Después tenemos las catacumbas, que eran excavaciones y se iban colocando, ya era un cementerio por debajo del nivel del piso. Y modernamente, bueno, tenemos los nichos como decíamos. ¿Alguna otra duda? Acá está. ¿Todas las criptas poseen santuarios o solo algunas? No, porque por ejemplo, lo que estaba comentando de a ver, en Buenos Aires, la cripta que yo estaba comentando de María, Adelia María Jarelao de Olmos, no es un santuario. O sea, santuario puede ser una tumba, santuario puede ser un pequeño, en general el santuario es otra cosa. Pueden tener una gruta, por ejemplo, el santuario de Lourdes, el santuario que está en Córdoba, de la Virgen de Lourdes, no es una cripta. Santuario, ¿no es cierto, Luis? Vos que sos el experto. A Abrí. ver, no es necesario que haya un santuario. En general, estas criptas de grandes basílicas, grandes iglesias, tienen algún santo. Algún resto de algún santo hay abajo, entonces es un santuario. Pero podría no serlo, es solamente un lugar donde se han depositado determinados restos. Pero no quiere decir que arriba haya un santuario, un lugar de peregrinación, un lugar importantísimo. No tiene por qué ser así. No tiene que ver una cosa con la otra. Puede serlo o no. Exacto. En general es una cripta de alguien, sí, siempre volvemos, de un personaje importante. Puede ser Importante, un sí. funcionario, puede ser alguien de la nobleza, nunca va a ser alguien de la plebe. Y en el caso, como les dije, por eso en el otro miércoles vamos a hablar de las marquesas pontificias, como la posición social, el nivel socioeconómico, la lleva a que esta mujer sea transformada en marquesa pontificia, haga su propia iglesia y esté enterrada en ese lugar en la cripta. Por una parte, les voy a contar todo lo lindo, ¿no? O todo lo que ustedes ven de cripta, monumento funerario, y después les voy a contar, porque a todos les gusta, chumerío, porque hay toda una historia de amor, ¿sí? Con María Delia, hay una situación de crimen, ¿sí? Con María Delia, y hay también un momento político entre María Delia, según dicen Eva Perón y Perón, pero van a tener que esperar 15 días. Mariel Di Prisco, ¿cómo te va? Una colega amorosa también, amiga como... Acá recién leí algo que casi me infarto, chicos. ¿Qué me puso? Franco me dice, Grace, los ovarios, ¿cómo se clasificaron? ¿Cómo es su clasificación? No, son los osarios. Los osarios es algo que está, no hay una, a ver, eh, ahora en los cementerios modernos, ¿sí? Está la creación de estos osarios para poder ubicar los restos de los difuntos que estaban en nicheras municipales, que no pagan más y que no vuelven a renovarlo a los 5 años, entonces retiran esos restos y van a parar a un osario. Distinto es el cinerario o el cenizario, pero eso lo vamos a ver en otro que les dé más ejemplos. Los osarios son osarios, no hay una clasificación, no hay una estructura armada de un osario. La cripta de la Catedral de Mar del Plata tiene un altar, guarda los restos de algún mártir y realmente no sé, chicos,
Hay cosas que sé y hay cosas que no, pero se los averiguo para la próxima. Eh, bueno, todos. Catedral de Mar del Plata, Ana Alejandra. Contiene vitrinas vidriadas de los restos de mártires, incluso tenido en Santa Teresa. Bueno, por ejemplo, ahí estamos hablando, y también le voy a pedir a participación a mi coequiper. Nosotros tenemos, están los restos del cura Brochero, ¿sí? Entonces, no es una cripta, es una estructura diferente donde se exponen esos restos donde está la figura. O sea, ya entramos en otros vericuetos, ¿no es cierto, Luis? Y debe haber en Europa, Así debe es, haber. En Europa debe así haber es. Mira, también. claro, la idea de la cripta, tenemos que imaginarnos como un eje, ¿no? La cripta en general están ubicadas debajo del altar mayor, no es casualidad. Hay un eje que conecta ese lugar con el cielo, hay un eje. Entonces, en general, están ubicadas debajo del altar mayor. Fuera de esos lugares uno puede tener en una vitrina, en una urna, restos, pero eso no significa que eso sea en sí una cripta. Una cripta, ya la palabra nos suena como una cueva, como algo que está abajo, como algo que tiene sombras o misterios o alguna cosa en especial, que no es tan fácil acceder. Hay que ir por una escalera, en fin, tiene una serie de características la cripta. Los restos de un santo pueden estar en distintos lugares, se puede obviamente poner en la cripta, pero no es indispensable eso. La cripta siempre hay personajes o santos, pero uno podría tenerlo afuera, como en una vitrina común o en un mausoleo que suele usarse. No sé, se me ocurre pensar en San Martín en la catedral, que tiene ese mausoleo tan importante. Y bueno, nada más. Por eso, ahí es donde empiezan a jugar estas definiciones, porque lo que uno tiene que tener claro es la definición. Cuando hablamos de cripta, hablamos no de enterramiento. Por ejemplo, hay gente que ubica la cripta como un hipogeo. Un hipogeo era un monumento realizado en la época de la antigüedad, particularmente en Egipto. ¿Para qué? Para los faraones, sus funcionarios más importantes, sus esposas, sus hijos. ¿Sí? Bueno, ¿qué era un hipogeo? Era toda una construcción subterránea donde uno iba bajando por distintas cavidades que daban distintos espacios donde estaban la ropa, los utensilios del faraón, y en lo último encontrábamos el sarcófago con el faraón, ¿sí? Entonces, ya por definición, por descripción, un hipogeo no puede ser nunca una cripta que está por arriba del nivel del piso y empotrada. Por eso fue que les di el ejemplo de los nichos, para que lo puedan conocer mejor. No es una tumba con lápida medieval, porque la tumba está para abajo, ¿sí? De ahí empezamos y bueno, esto que yo les comentaba. La cripta en general, por definición, está cerrada, enterrada, a oscuras, está en resguardo, ¿sí? Cuando aparece esto de las reliquias y de los cuerpos incorruptos por milagro o por una acción de las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, las momias de Yuya y Yaco estaban incorruptos sus cuerpos. Bueno, podemos encontrar distintas devociones populares que también no tienen, no están en criptas, están en una especie de sarcófago vidriado protegiendo ese cuerpo. Las reliquias dieron mucho lugar, hace que se construyeran no solamente iglesias con las reliquias de distintos santos y mártires, porque hay una gran diferencia entre santo y mártir. Le podemos pedir a Luis que en algún momento nos diga, nos cuente. O sea, cada vez que tocamos un tema, chicos, vamos a abrir la ventana a otro espacio de conocimiento. Hoy fue cripta. Quedamos acá, les quedó claro. La cripta no es una tumba, la cripta no es un hipogeo,
la cripta va a tener una lápida vertical porque está empotrada y el frente de ese féretro es el que va a estar tapado. Puede estar a lo ancho, o sea, a lo largo de ese féretro, o puede estar solamente, como les mostré, de San Alberto o de el obispo Trejo, que está solamente la parte de adelante, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Y ya cerramos. Claro, a veces se confunde la cripta con las grutas. Claro, en una gruta podría haber una cripta, pero no necesariamente. En la Catedral de La Plata está la cripta donde descansan los restos del fundador, Dado Rocha, y su esposa. Sus restos estaban en Recoleta. Bueno, esto es un aporte de Mariel, que es guía de Recoleta. Moisés recién entra. Bueno, ¿algún otro que quiera hacer una pregunta de los otros países? ¿Cómo manejan hasta allá? ¿Cómo se manejan con las criptas? Ahí acabo de llegar. Moisés, Moisés, ¿querés hacer alguna pregunta o no? Sandra, Mariel, no veo más. ¿No? Bueno, entonces, siendo las 20:15, damos por terminado el primer día de los talleres de criptas. Gracias a Dios les cuento, está haciendo fresquito en Córdoba. Voy a poder comer hoy. Besos a todos.